en Filipenses capítulo 3. Así hacer una introducción a lo que ustedes ya saben, el testimonio personal del pastor Carlos Andenora. Y es el primer versículo que les voy a leer de Filipenses capítulo 3. El primer versículo dice así: Resta, hermanos, que os gocéis en el Señor. A mí, a la verdad, no es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Y como decía, el testimonio personal de un siervo que vamos a escuchar en esta noche, y que ya unos días atrás también hemos escuchado de otro siervo, nuestro pastor Lovero, que allá en Villavoz ustedes habrán escuchado experiencias de él, de nuestro hermano, y que nos debe servir desde ya a todos nosotros. Y esta idea comenzó hace unos meses atrás, cuando nuestro hermano Mereles, el pastor Mereles, trajo a la comisión de jóvenes que organizamos estas reuniones, y en la cual pudimos comenzar ya con el pastor Lovero. Y pensamos seguir con otros hermanos nuestros, mayores, para que vuelquen en nosotros, porque hay muchos de nosotros, hablo de mí, que nos consideramos entre los jóvenes, que vuelquen en nosotros, decía, las experiencias que han tenido en años anteriores, cuando eran jóvenes o cuando tenían nuestra edad, y que para nosotros desde ya que es enriquecedor, porque son y los vemos como siervos, que como dice también la palabra, debemos imitar y ver cuál fue la razón de su éxito, pero no el éxito, por supuesto, que el mundo reconoce, ¿no? Sino lo que la palabra de Dios respalda a esas vidas. Y decía y leía este versículo cuando Pablo dice: a mí, a la verdad, no es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Fíjense que acá hay una exhortación que quiero que sea como introducción, porque tal vez muchos de nosotros escuchemos cosas que ya la hemos escuchado otras veces en nuestros años anteriores. Tal vez algunos de ustedes va a ser la primera vez que escuchan una experiencia similar, o como ha ocurrido con el pastor Lovero allá en Villavoz, que se han escuchado muchos comentarios respecto a esta manera de tener a un siervo, que no es novedosa, pero que en esta época para nosotros, o para ustedes mejor dicho, sí. Y queremos y decíamos que escuchamos cosas que ya habíamos escuchado, por ejemplo. Otras no, desde ya que con la experiencia vasta que tienen, con unos cuantos años encima, como se dice, jóvenes todavía ellos, pero con muchos años de experiencia, y que, insisto, pueden así trasladar a nosotros muchas de esas experiencias. Tal vez vamos a escuchar alguna experiencia de las que llamamos negativas. Bienvenidas sean si la palabra de Dios ha hecho una obra en ellos y a nosotros nos hace bien. Y cuántas positivas, porque realmente positivas en el hecho también de que la palabra los ha respaldado a ellos, y podemos entonces comprobar y ver a estos siervos que tienen tantos años y todavía siguen sirviendo y que nos dan ejemplo a nosotros. Tal vez entonces, como dice Pablo y este consejo que le da a los filipenses, que él le escribía otra vez cosas que ellos ya habían escuchado, pero que estas cosas para ellos y para nosotros en este caso no va a ser de molestia. No vamos a decir, otra vez alerta, otra vez Filadelfia, otra vez tal cosa, tal otra, porque va a estar, insisto, respaldada, no va a ser una repetición, aunque realmente en toda la vida y lo que Dios ha propuesto para nosotros es una repetición realmente, porque Él vuelve a insistir cada vez que leemos la palabra en algo que tal vez hayamos escuchado, pero que lo necesitamos y que nos va a servir a nosotros la palabra. Cuanto más experiencias de la misma palabra o de la misma historia, cosas que se repetían continuamente, y ustedes recordarán cuando en el pueblo de Israel se trabajaba en la repetición, y aún escolásticamente o psicológicamente, como se trabaja en este sistema de repetir. Pero no es nuestra intención estar repitiendo continuamente aquí, sino que a través de la historia mismo Señor Jesús nos da ejemplos aún de milagros que Él repetía. ¿Y qué significaba? ¿Que Él lo repetía por una escuela nada más que resultaba buena? Todo lo contrario, porque lo necesitábamos
ellos en la historia y nosotros también. Por eso vamos a escuchar, insisto, esto, pero que a nosotros, eso para nosotros va a ser una seguridad, porque como dije, vamos a comprobar y vamos a leer en la palabra, y ellos van a dar un testimonio, en este caso nuestro pastor Andenora, va a estar respaldada en la palabra, puesto que si repetimos aún las cosas negativas como un pecado, la palabra redarguye. Pero cuánto más se goza nuestro Dios cuando repetimos cosas que Él desea que hagamos todos los días, ¿no es cierto? Así que en esto está la seguridad, en ver que estos siervos, y que Dios quiere que también nosotros le sigamos, que su vida está respaldada, tienen la seguridad y tenemos nosotros de que son hijos fieles y que nos dan ejemplo. Así que, por lo tanto, queremos entonces aprovechar esta situación, este lugar aquí y estos momentos, para que ustedes tengan libertad. El pastor va a tener, por supuesto, unos momentos para explayarse, pero también ustedes pueden hacer también alguna pregunta. Y antes de darle a él, quería que compartamos todos juntos una lectura que está en 2 Timoteo, capítulo 4, los primeros 8 versículos. 2 Timoteo, capítulo 4. Les voy a pedir que se pongan de pie, por favor. Iremos en forma alternada. 2 Timoteo, capítulo 4, del verso 1 al 8 inclusive. Y dice así el primer versículo, leo yo uno y ustedes el otro. Requiero yo pues delante de Dios y del Señor Jesucristo, que ha de juzgar a los vivos y los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Antes, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, vela en todo, soporta las aflicciones, haz la obra de evangelista, cumple tu ministerio. Porque yo ya estoy para ser ofrecido y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Amén. Vamos a tener una oración, por favor, si se mantiene de pie. Voy a pedir al pastor Lovero, por favor, que pide. Hace mucho que no hay jóvenes en las reuniones, lógicamente, pero en una reunión propiamente de jóvenes. Y coincidíamos con nuestro hermano Carlos Merele, porque no lo había hablado con él, pero tiempo atrás le había dicho a Emilio, me gustaría tener una reunión con los jóvenes antes de fin de año. Mis tiempos son tan largos, yo no sé si se lo dije en marzo, en abril, eso. Ni se acuerda. Ya hasta se está poniendo viejo. No, Mira, muchos años. muchos años para atrás. Quería tener una reunión con los jóvenes, por lo menos una en el año, ¿no? Que sentía en mi corazón. Y luego vino esta inquietud que completó lo que se está haciendo. Y hablábamos de tener un testimonio también. Y el pastor Romero recién pedía que el Señor nos haga recordar lo que tenemos que recordar. Porque imagínense que 50 años, ya más de 50 años, que estamos en esta lucha del testimonio, son muchos años. Pero aparte nuestra vida espiritual no empezó hace 50 años, ¿no? 50 años que nos conocemos con Roberto. Sí, en la década del 50, 51, 52. Pero antes él tuvo su tarea espiritual en la iglesia donde estaba y luego en la mía, donde estaba yo también. Es decir, siempre estuvimos en actividad.
no fuimos de los que nos quedamos en casa por los problemas. Siempre tuvimos la tele. Y teníamos problemas. Nos traían problemas y hacíamos problemas. No éramos angelitos. No. Como algunos saben, a mí me expulsaron de una iglesia bautista por ser conspirador. Bueno, no era verdad, pero de cualquier manera me expulsaron. Y de otra iglesia bautista que fui, me fui por el testimonio, así que tuve una doble experiencia. De un lado me dieron el olivo y del otro lado me fui solo. Me fui solo por el testimonio. Entonces hay estas cosas que pasan y que a veces uno se pregunta, bueno, ¿por qué todo esto? Yo la inquietud que tengo en esta tarde, como la ha tenido seguramente nuestro hermano Roberto, es hasta dónde los jóvenes nuestros conocen ciertas cosas que deberían conocer. ¿Por qué estamos separados? ¿Por qué estamos tan apartados? Y claro, son preguntas que uno se hace. Y a veces esas preguntas llevan mucho tiempo para ser contestadas, o por lo menos que el Señor nos dé la tranquilidad. Pero bueno, esto no se agota con 2 o 3 reuniones en el año. Hemos tenido muchas inquietudes entre los obreros le llamamos de la Guardia Vieja, para que esto siga. Es decir, no que nos pongamos por ejemplo, sino que cuidemos el mandamiento del Señor para que la bandera de la cruz, con todo lo que implica, que no es solo predicar el Evangelio, continúe en medio de nuestras pequeñas iglesias, acá, en Uruguay, en Europa y donde quiera el Señor nos dé. Que esto no quiere decir que despreciamos a los demás, pero no hay duda que el Señor nos ha llamado a un ministerio muy especial, que no porque somos mejores que nadie. Uno de los textos que Roberto siempre se recuerda, viste cómo me acuerdo de vos, lo vil y lo menospreciado. ¿Cuántas veces lo dijiste? Que Pablo dice que lo vil y lo menospreciado escogió Dios. Es decir, lo peor de todo escogió para que nadie se pueda gloriar. El grave error es cuando nos gloriamos. Ahí viene la cuestión. Porque si siendo lo vil y lo menospreciado nos gloriamos, ¿de qué nos vamos a gloriar? Quiere decir que gracias a Dios que el Señor hace la obra perfecta. Los que a veces, vamos a decir, traemos las complicaciones, no a veces, las complicaciones las traemos nosotros, siempre. Y eso es la carga que tenemos en nuestros corazones. Primero que nosotros mismos, que ya hemos pasado años y años en esta lucha y que han tenido distintos aspectos, no hay duda. Y usted se imagina, aún la vida humana, que ha cambiado tanto, ha hecho cambios también en su presión en la iglesia. Cuando nosotros éramos jóvenes, fuimos jóvenes también, no se vivía la locura que se vive hoy en el mundo. El mundo sigue siendo un mundo igual, no es que era el mundo mejor antes, pero las manifestaciones del mundo de maldad, que siempre fue un mundo de maldad, en el tiempo de Salomón, en el tiempo de Abraham, en el tiempo nuestro y en el tiempo de ustedes y en el tiempo de ahora, siempre fue el mundo de maldad. Pero ¿qué pasa? Satanás crece, progresa, y entonces las manifestaciones del diablo van creciendo y toman un cariz cada vez más difícil de comprender, más difícil de encarar, más difícil de vencer. Y hoy estamos en un mundo y en un momento que, como ustedes, la mayoría de ustedes, no vivieron hace 50 años casi ninguno, o si vivían eran muy chiquititos, quizás no lo pueden comprender esto. Cuando uno piensa cómo vivíamos antes y ahora, bueno, es algo totalmente distinto. De cualquier manera, damos gracias a Dios que el Señor siempre es el mismo. La palabra permanece para siempre.
No hay ninguna duda que el Señor es el mismo, la palabra permanece para siempre y la demanda de la palabra de Dios siempre son las mismas. La variación es que el enemigo cambia, el mundo cambia, y ahí es donde tenemos que adaptarnos, no al mundo. Fíjese, a veces uno de los graves problemas que tiene la iglesia evangélica en general, o la iglesia llamada protestante, o, bueno, todo el grupo no católico, es que se están acomodando a ciertas situaciones del mundo. Y sabemos bien que en Romanos 12, algunos lo pueden leer, este texto no lo tenía, pero me viene ahora a la mente. ¿Qué dice en Romanos 12, el versículo 2? Fíjese. Si alguno lo puede leer. No os conforméis a este siglo, mas reformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Ve? No os conforméis, no al año 1950, no al año 2003, no os conforméis a este siglo, que tampoco significa 100 años. Ahí la expresión significa no te conformes al mundo, no importa cómo el mundo te viene a traer la tentación. Esa es la interpretación. No conformar. El mundo hace 2000 años, cuando Pablo escribía eso, es muy distinto al mundo de hoy. Pero, ¿cómo? Sí, lógico. Pero no se tenía que conformar. Ahora, no es para el tiempo de Pablo solo. Es para el tiempo cuando nosotros éramos jóvenes, cuando ustedes son jóvenes. Ahora es para los jóvenes, para los mayores, para los medio jóvenes, para los medio mayores, para todos. El mandamiento es explícito, la palabra de Dios permanece. No te conformes al mundo. Ahí está la cuestión. La gran desgracia que tiene la Iglesia de Cristo en términos generales es que el mundo se metió adentro. Esa es la gran desgracia. Ahora, ¿cómo se metió? Yo quisiera que en esta noche, o en esta tarde, en el poco tiempo que tenemos esto, va a tener que seguir, con otros hermanos, como dijo Emilio, porque es un tema de... tenemos que afianzarnos en esto. Yo quisiera que haya preguntas, pero permitirme primero que tenga unos pensamientos sobre algunos versículos y luego que haya plena libertad, porque yo sé que ustedes tienen inquietudes. A veces se preguntan, ¿pero acaso en aquella iglesia no hay hermanos fieles? En la otra iglesia, aunque toque la batería, no hay hermanos fieles, y aunque pase esto. Todo eso, hay inquietudes. Y algunos dicen, y entre nosotros que no tendríamos que tener ningún problema, hay problemas. ¿O no se lo preguntaron ustedes? A veces se lo preguntan los pastores, perdonando lo presente. Y no se lo van a preguntar a ustedes. Y a veces uno viene a la mente y dice, pero son hermanos tan fieles, y al final, nosotros que nos creemos los únicos, primeramente que no nos creemos los únicos. Esa es la cuestión. Nos creemos lo vil y lo menospreciado, pero no para quedarnos vil y menospreciados, sino para que el Señor nos pueda usar según su voluntad. Ese es el punto. Y quisiera, en esta tarde, hay muchos textos. Yo siempre traigo un papelito y la primera línea la que consideramos, y nada más. Y bueno, seguiremos en otro momento. En primer lugar, hemos leído, el hermano Emilio leyó el mandamiento a Timoteo, ¿no es así? Bueno, voy a buscar mi Biblia que es más cómoda. Las grandes son lindas por las letras, pero como yo soy joven todavía veo. Segunda Timoteo, ¿no? Fíjese, en la carta de despedida del apóstol Pablo. El apóstol Pablo lo iban a coronar, le iban a cortar la cabeza. Parecería una contradicción, ¿no? Iba a la corona. A la corona. ¿Por qué? Porque él, aparte de que sabía que le iban a cortar la cabeza, él tenía la firme creencia y esperanza ciertísima y amaba otra ceremonia que iba a haber, no la de que le iban a cortar la cabeza a él, sino aquella ceremonia que aún Pablo, que le iban a cortar la cabeza,
iba a volver a tener la cabeza para que Jesucristo le pusiera la corona, como dice acá, en el versículo 8. Por lo demás me está guardada. Todavía no. Ahora venía el tiempo del verdugo. Ese era el tiempo. Pero a mí me está guardada la corona de justicia. Haga algo justo. Por eso habla del Señor. Fíjese que generalmente nosotros mencionamos al Señor como que Dios es amor y mencionamos ese atributo que lo abarca todo. Realmente lo abarca todo. Pero dentro del amor de Dios, Dios es justo. Y es justo que Dios le dé a Pablo la corona de justicia. Porque Él es justo. En aquel día, ¿cuál es el día? El día cuando el Señor estemos todos ante el tribunal de Cristo. ¿Qué corona tendremos? Y la corona que acá dice es aquellos que aman su venida. Fíjese, los que aman su venida. Y ya tenemos que decir algo muy firme. No se puede ser fiel conforme a la Escritura si no amamos la venida de Cristo. No solo si la creemos, no solo si predicamos de ella, porque predicamos de ella. En cualquier escrito siempre se menciona la venida del Señor, que esperaba al Señor. Acá hay algo más que escribir o que predicar, es amar. Y ahí marca la fidelidad verdadera del creyente, especialmente de los postreros días, que aman la venida de Cristo. Es decir, que es el amor a la venida de Cristo está sobre todas las cosas. Esta es la gran película. Y el amor a la venida de Cristo incluye, porque es el amor que incluye todo, los atributos de Dios, las manifestaciones de Dios, los propósitos de Dios, el trabajo espiritual que Dios nos concede hacer a todos, una vida de santidad, porque no se puede amar la venida de Cristo si no estamos dispuestos a santificarnos, a limpiarnos. ¿De qué? De toda inmundicia, de carne y de espíritu. Y ahí estaba la carta de despedida de Pablo, la última que le mandaba a Timoteo, instándole a ser fiel en requerir el trabajo que Dios le había dado por los dones y el llamamiento a Timoteo: predicar, reprender, sufrir la sana doctrina, no sufrir porque me porto mal y después la tengo que ligar. Porque a veces le hacemos la víctima. No me comprenden. Claro, no me comprenden. Hacemos lo que no debemos y después no me comprenden. Acá no, es sufrir la sana doctrina. La sana doctrina, justamente el sufrimiento de la sana doctrina, es todo lo que, al revés de lo que a veces pensamos. No es sufrir porque pecamos, es sufrir porque no pecamos. Porque aunque tenemos la tendencia del pecado, tenemos que sufrir, permitir que el Señor nos limpie de todo pecado. Entonces eso es sufrir la sana doctrina y creer la doctrina verdadera, creer la doctrina de Dios, amar la palabra de Dios. Fíjese que siempre se habla del amor, no solamente de observar ciertas normas doctrinales, en una lista de doctrinas. También tenemos que hacer una lista de doctrinas porque tenemos que ser claros. Porque hoy también es otro momento, es el tiempo de confusión. Hoy es un tiempo de turbación, de confusión. Entonces necesitamos ser claros en todo. Y entonces luchar con esto. Cuidado con los maestros que se amontonarán. Mire, hoy está lleno de maestros por todos lados. Con la Biblia en la mano. Tenemos que averiguar qué tipo de Biblia, ¿no? Porque hay Biblia para todos los gustos. Pero se amontonan maestros conforme a sus concupiscencias. Este es el tiempo que vivimos. Esto sepa, dice Pablo, que van a venir días peligrosos. Son estos días. Estos días les toca vivir a ustedes y a nosotros. Yo lo elegí. ¿Ustedes eligieron vivir en este tiempo? Algunos dirán, lo eligió papá y mamá. No, lo eligió Dios. Porque el Señor nos llamó desde la eternidad. Y dice la palabra que me apartó cuando estaba siendo formado en el vientre de mi madre.
Jeremías, creo que Isaías también, y Pablo. Y antes de eso, como más de una vez hemos hablado, nos eligió en la eternidad, nos escogió, nos predestinó, nos adoptó para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. Miren todo ese propósito. Todo dentro de eso está el propósito del trabajo de Dios. Esa es la fidelidad. Y entonces Dios nos llamó a Él. Y una de las cosas que dice acá Pablo a Timoteo, dice el versículo 4 de 2 Timoteo 4, apartarán de la verdad el oído. Es decir, no querrán escuchar la verdad. Ustedes se extrañan, ¿por qué? Nunca se preguntaron, nosotros que tenemos la verdad, sin jactancia, la verdad está en la palabra de Dios, no somos la verdad nosotros, pero la tenemos, como la tienen otros hermanos. Queremos decir la verdad y no hay oídos. Apartarán de la verdad el oído. Este es el hecho. Se volverán a la fábula, a los cuentos. Incluso acá hay una implicación a la evolución, porque las fábulas que son, una vez lo aprendí Armando, me remito a la causa donde la aprendí. ¿Qué son las fábulas? Cuentos que hablan ¿quién? Y bueno, venimos del mono. El mono hablando. Ahora después del mono dijeron que era del primate, ahora no sé de quién, según ellos. Nosotros sabemos bien de dónde venimos. Pero ¿no ves? ¿Cómo se va cumpliendo todo? Pero ahora viene la exhortación. Pero tú vela en todo. Era un ministro, no hay duda. Uno dirá, bueno, yo no soy ministro. ¿Por qué no eres ministro? ¿Sabe qué pasa? A veces apartamos el oído, no para no oír la verdad, pero para no oír cierta verdad. Dios nos está llamando y estamos escuchando otras cosas. Y a veces estamos pensando, ¿por qué faltan obreros? ¿Y por qué? Dios se está llamando. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. ¿Por qué? Muchos son llamados. Siempre el Señor llamó a todos. ¿Estamos poniendo el oído o ponemos el oído en otro lado? Y cuando vemos entonces a veces el ejemplo de los que estamos de antes, algunos los ven en un sentido negativo. Y tuvieron que pasar tanto, tuvieron que sufrir tanto, que es más vale que me quede sentado en el banco. Mira, hermano querido, si yo volviera a tener 17 años, 16 cuando el Señor me llamó, yo haría, después de toda esta experiencia, haría lo mismo. Le diría en mi corazón, sí, Señor. Y ahora estoy empezando ya a ir para atrás. Sí, Señor, volvería a elegir, porque tú me has elegido a mí primero. Ahí está la experiencia. Los años que han pasado, las cosas que han pasado, las equivocaciones que he tenido, han mostrado más que nada la misericordia de Dios en perdonarme, en lavarme, en levantarme, en sostenerme, en fortalecerme, en enjugar las lágrimas, en consolarme. ¿Quién lo puede hacer sino Dios? Las consolaciones que tenemos como familiares, como creyentes también, tienen una limitación, son muy preciosas. Qué bueno cuando un hermano viene a alentarlo, ¿no es así? Qué bueno cuando alguien viene y dice, estamos orando por usted. Ahora oraron tanto por mí que no me operé. Bueno, acá tengo un mail para explicarle a todos los hermanos que estaban orando tanto, ¿por qué no? Por ahora, no. Pero me salvé rozando. Estaba el médico con el cuchillo así. Y el Señor me dijo, decide esto. Tiene un informe, que no lo veo. No lo va a ver. Tiene infección. No. Estaba en el quirófano. Bien planchado con la gorrita acá. Mira cómo el Señor diga. El Señor diga. Los médicos, miren, yo ya hace rato le dije, mire, el mejor médico es uno mismo. Y tienen que ir a los técnicos también. No. Pero por lo menos 50 y 50. 50 el médico y 50 nosotros. Nadie me lo pidió ese informe, ese análisis. Me lo hice yo por mi cuenta. Fui a un médico clínico y le digo, ¿por qué no me da conocido?
¿Por qué me dan una hora para hacer un cultivo? Ya estaba listo para operarme, me faltaba poco, ya tenía fecha y todo. Bueno, me lo dio. 2 días antes era una infección. Voy, lo pone en la carpeta y el médico ni se fijó, porque como los estudios previos se había fijado y estaba todo bien, lo que me pidió él, ¿no? Y yo, creyendo que no pasaba nada, me fui 6 horas internado, 14 horas sin comer. ¿Se imagina? Me llevan. Y ya cuando había puesto la mano así, me pusieron una tabla ahí para poner la mano para darme la fichita. Le digo, ven, hay un informe que yo traje que tiene una infección. Ah, sí, espera. Fíjese, 2 cosas hizo el Señor conmigo. Mira su misericordia. Primero, que me hizo hacer ese análisis que nadie me lo pidió, lo hice yo por mi cuenta. Y segundo, que yo decía, bueno, no tiene importancia, porque si no me dicen nada. Y en un segundo ahí dije, me vino en la mente, le tengo que decir. Le dije, vinieron los médicos con los barbijos, ahora otra serie de estudios, no sé cuándo voy a terminar, pero por ahora está suspendida por tiempo indefinido la operación. Pero fíjense cómo el Señor ve ahora en las cosas del cuerpo, cómo el Señor nos ayuda, nos asiste. Y bueno, gracias a Dios nos guía en tantas cosas, aún en el cuerpo. Después viene Adriana y le dice a Sara, vos le dijiste, ¿no? Un familiar de ella se murió porque le pusieron la manga esa y se pudrió. Bueno, todavía nos consolamos más. Y yo todavía me quiero quedar un poco más. Hermano, gracias a Dios por todo ello. Les comento del corazón, cómo el Señor nos cuida. Y bueno, todavía tendré que seguir un poco más trayendo dolores de cabeza. Y bueno, ¿qué vamos a hacer? El Señor sabe cuándo nos va a llevar o cuándo va a venir el Señor. Mientras tanto, que cada uno pueda decir esto. Aunque Pablo decía, pero tú vela en todos, versículo 5, soporta las aflicciones, a la hora de evangelista, cumple tu ministerio. Querido, todos no podemos ser evangelistas, todos no podemos ser pastores, todos no podemos ser doctores en la palabra, pero cada uno tiene un ministerio. Y acá está la palabra. Soporta. Hay aflicciones, va a haber tentaciones, va a haber luchas. Primeramente, asegúrense, porque veo muchos jovencitos, no los conozco a todos, asegúrense que son hijos de Dios, no profesionales de la sociedad juvenil, ni de la iglesia, que son hijos de Dios, que han recibido al Señor Jesucristo como Salvador en sus corazones, que se han arrepentido de sus pecados y han aceptado a Cristo, han nacido de nuevo, tienen la vida de Dios. Y entonces, ahora viene, el Señor me llama para la obra, cual sea, es el Señor que tiene que llamar, pero tengo que poner el oído, no poner el oído en otras cosas. Mire cuántas cosas hay para poner el oído, ¿no? Por eso hay un texto que dice, ¿no? Que voces sean quitadas de nosotros, aún de nosotros mismos en la cabeza. ¿Para qué? Porque Dios quiere hablarnos. Cumple tu ministerio, cada uno. El ministerio de oración, de venir a la reunión de oración, el ministerio de ir a la reunión de jóvenes, el ministerio de predicar, de presidir, de ofrendar, de lo que sea, de barrer, de limpiar el templo. Son ministerios en la casa de Dios. Todo es santo en la casa de Dios, todo. No hay nada que no sea santo. ¿Cómo lo hacemos? ¿Se acuerdan del tiempo? Si vamos a hablar del tiempo pasado, al final de mí no estoy hablando mucho del tiempo pasado, estoy hablando de ahora, ¿no? Pero se acuerdan del tiempo mucho más pasado que yo, en los tiempos de Salomón. Todo quien lo ordenaba todo. Cuando tuvieron que edificar el templo. Acá tenemos que hacer la cocina, anduvimos con esta medida, con la otra medida, con las mesadas, con esto. ¿Sabe quién hizo todo? ¿Se acuerdan quién hizo todo? ¿Quién hizo el plan, el técnico, el constructor? ¿Quién fue? Dios fue. Le citó cosa por cosa, le tenía que hacer. Todo, porque todo es de Dios. Y bueno,
Cumplamos el ejemplo de eso, miremos eso para aplicarlo a nosotros. Y cada uno cumple tu ministerio. Y Pablo decía, yo no estoy para ser ofrecido. Querido, yo todavía no digo para ser ofrecido, porque él iba a ser ofrecido porque iba a ser martirizado. Yo no, pienso ponerme en la cama tranquilo. Si es que no viene el Señor antes. Espero en el Señor. Primero la venida del Señor. Y el tiempo de mi partida está cercano. Era un caso muy especial, como Pedro. El Señor le había revelado que tenían que partir. Pero fíjese, teniendo que partir y todo, amaban la venida de Cristo. Y ahora, podríamos decir cada uno de nosotros, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Mira qué texto. Nos podríamos poner ahí adentro, empezando por mí, por lo de la guardia vieja, de la guardia no tan vieja, y de todos los niveles, porque hay de todos los niveles. Podríamos decir esto. Claro, Pablo ya estaba al final. Podríamos cambiar el texto. Cuidado, a ver si me entiendan de modernista. La interpretación del texto. Estamos guardando la fe. Acá dice, he guardado la fe. Lo pone ya como un hecho. Porque ya Pablo tenía que partir. Nosotros que todavía no pensamos en partir, tendríamos que decir, estamos guardando la fe, ¿podemos decir eso? Eso es lo que queremos, hermano. Que guardemos la fe. Y gracias a Dios. Tengo muchas cosas más, pero algunas cosas. En primer lugar, ¿qué definición tenemos de la Iglesia de Cristo? Fundamental. Decía Emilio que a lo mejor vamos a repetir algunas cosas, pero el hermano creo que lo dijo, puede ser. Pero primero de todo, doctrinalmente, ¿qué concepto tenemos que es la Iglesia de Cristo? No es la Iglesia de Carlos Andenora, ni de Merele, ni de Lovero, ni de Emilio, ni de... Es la Iglesia de Cristo. Él es la cabeza. Esta es la gran cuestión. Cuando no ejerce el gobierno la mente de Cristo, póngale la firma que va a haber problemas graves. Los más graves problemas que puede haber. Porque si no ejerce el gobierno la mente de Cristo, la ejerce mi mente. Y mi mente está sucia, está turbada. Eso es fundamental. Tenemos que tener este concepto. Miren lo que dice en Efesios 1, el versículo 20 y 21. Primero, para definir bien esto. ¿Cómo vamos con la hora? Y la fuerza de la fe. Bueno, la hora es la hora de pregunta. Sí, está bien. No, entonces lo preguntamos separado. Miren el versículo 22 y 23. ¿Qué dice, por favor? Ayúdenme. Efesios 1, 22 y 23. Y sometió todas las cosas debajo de sus pies, y diólo por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que hinche todas las cosas en todos. Otro hermano que lea Colosenses 1:18, que estamos hablando textos muy sueltos porque no hay tiempo. Colosenses 1:18, ¿qué dice? Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, él que es el principio, el primogénito de los muertos, para que en todo tenga el primado. En todo tenga el primado. Él es la cabeza, claro, lo sabemos, doctrinalmente lo sabemos. Pero ¿por qué pasan cosas que no tienen que pasar? Entonces ahí está el llamado de alerta del Señor. En la iglesia, en términos generales, podríamos mencionar, mira, todo el Antiguo Testamento nos habla que hay una razón fundamental por la cual Israel sufrió castigos reiteradamente y lo sigue sufriendo. ¿Cuál es este pecado de Israel? Porque hizo muchos pecados. Pero cuando uno hace ese pecado, después viene todo lo demás. ¿Cuál es el pecado de Israel? Fuerte, ¿Cómo? Rechazó a Jesús, el Salvador, el Mesías.
Claro, pero al rechazar al Señor, que Él es el Verbo, ¿qué rechazó? La palabra. Ellos se apartaron de la palabra y anduvieron tras sus propios pensamientos. Interpretaban mal, usaban la palabra, pero lo usaban mal. Esa fue toda la desgracia de Israel. La palabra de Dios se le estaba dando a Moisés, el Señor, ¿no? Ya la sabían ellos, pero ya tenían mandamientos. Y mientras tanto, el sumo sacerdote, ¿qué hizo? Mientras Moisés estaba en el monte, ¿qué hizo? El becerro, ¿se acuerdan, no? Y todavía tuvieron el tupé de decirle, tú eres Jehová. Miren lo grave, apartándose de la palabra de Dios, siempre, palabra verbal o palabra escrita. Ahora tenemos la palabra escrita, cuidado con la verbal, porque a veces viene un iluminado y dice, cualquier versión es buena y yo predico el Evangelio, total. Ahora lo escuchamos en Manzanares, eso, aquella vez que tuvimos la reunión. Y bueno, ahora tenemos la palabra escrita ahora. Y todo pecado es apartarse de la palabra de Dios, desoír la palabra de Dios y oír cualquier cosa. El Señor dijo, el que me ama, lo sabemos, ¿no? ¿Quién no lo sabe? Mi palabra guardará. ¿Cuál era el testimonio que da Jesucristo de Filadelfia? Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre, terminante. Entonces, esa es la posición nuestra. Ahora, no es mérito. Tenemos que siempre dar gracias a Dios que nos dio luz para entender esto. ¿Qué mérito? Porque en esto consiste el amor, no que nosotros hayamos amado a Dios. ¿Por qué? Porque no tenemos capacidad de amar a Dios. No tenemos el amor que corresponde a ser recibido por Dios. Porque el amor que tenemos es el amor propio que surge de la creación del hombre, pero que cayó en pecado. Ese amor no sirve para amar a Dios. Entonces en esto consiste el amor, dice Juan. ¿Qué? Que Dios nos amó primero. ¿No dice eso en 1 Juan? Entonces nosotros, como Dios nos amó, derramó el Espíritu en nuestro corazón y podemos amar a Dios. Entonces, ¿qué mérito hay? Acá no hay ningún mérito. Mire, lo único que Dios pide al hombre, que se humille. Tampoco es mérito, es sabiduría. Tampoco es mérito. Entonces, ahí viene la cuestión. El testimonio que Dios nos ha dado y la experiencia que hemos tenido es que siempre nos predicaron la cruz. Una vez alguien en un campamento preguntaba, ¿y qué tema van a tomar? Y la cruz, ¿no? Pero la cruz no, como diciendo, otra vez. ¿Y qué tema vamos a tocar? Hoy tuvieron un retiro de la escuela bíblica. El tema central era, no me propuse saber algo entre vosotros, sino a Jesucristo y a este. ¿Y qué tema vamos a tocar? Podemos buscar otros textos, todos los textos que quieran, pero al final tenemos que llegar a eso, porque es la base del Evangelio. Por eso Pablo decía, no ya yo, sino Cristo en mí. Ahí está. Miren, podemos buscar todos los textos que queramos, siempre podemos llegar a eso. Se puede enfocar de una manera o de otra manera. Entonces, Filipenses, recién habló algo de Filipenses 6. Miren el capítulo 1. Versículo 6. No, 5 y 6, por favor. ¿Qué dice? A ver, como a un joven o una niña, Filipenses 1, 5 y 6. Por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando confiados de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Ahí está. El que comenzó en vosotros la buena obra. Hace 2000 años se lo dijo a los filipenses. ¿Dónde están los filipenses que vivían hace 2000 años? ¿A dónde están? Están con el Señor. Desde ya. Porque la obra no era de los filipenses solo. La obra es la obra de Dios, que se transmite a través de los años. Cuando dijo Cristo, edificaré mi iglesia, no dijo la iglesia local en un momento dado, refiriéndose solo a eso. Dijo, mi iglesia.
Mi iglesia es desde Pentecostés hasta que Él venga a buscarlo. Esa es mi iglesia. En ese periodo de 2000 años, todos actuamos de alguna manera, todos los creyentes, ¿no? Ahí está la cuestión. La obra no es nuestra. Ahora, en lo que nos toca hay etapas distintas. Siempre hay la misma ley. Yo le voy a mencionar 2 casos en el Antiguo Testamento rápidamente, para que vean la exhortación que viene a nosotros. En 2 Crónicas, capítulo 26, versículo 1. Para ver los peligros, ¿Qué dice? Entonces todo el pueblo, 2 Crónica 26:1, todo el pueblo de Judá tomó a Usías, el cual era de Dios, de 10 y 6 años, pusieronlo por rey en lugar de Amasías, su padre. Bueno, hizo un gobierno extraordinario. Ustedes lo pueden leer después en los versículos que siguen, ¿no? Pero mire el versículo 16. ¿Qué dice? Mas cuando fue fortificado, su corazón se enalteció hasta corromperse, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar sahumerios en el altar del perfume. Bueno, y para terminar este episodio, al final dice, cuando quiso hacer esto, le vino la lepra. Dios lo castigó con lepra y se murió leproso. Un rey que había hecho maravillas, pero le pasó lo peor, se enalteció. Cuidado, cuidado. Fíjense en otro caso, ahora más positivo, en 2 Crónica 25, versículo 2, ahí mismo, ahí mismo, cerca. Capítulo 25, versículo 2. Hizo él lo recto en los ojos de Jehová, aunque no de perfecto corazón. Dije positivo en un sentido y negativo en otro. Fíjense, se puede hacer lo recto, porque él mandaba a los reyes, hagan esto y esto, y este lo hacía, pero no de perfecto corazón. Y otro rey que terminó mal. Pero hubo otros, como Josías, que cumplió, y Dios lo bendijo grandemente. Hay muchos casos. Quiere decir que siempre, querido Esdras, que preparó su corazón, inclinó su corazón para inquirir en la ley de Jehová. ¿Cuántos casos hay? En la Escritura tenemos lleno de esos casos. Y siempre está lo mismo. Pueden empezar bien, y Dios lo deja, pero puede terminar mal. ¿Y esto qué quiere decir? Es la exhortación de Pablo a Timoteo. Pero tú vela en todo, que eso le incluía a él mismo. Y en la otra carta le dice, ten cuidado, ustedes lo conocen bien, ¿no? De la doctrina. ¿Nada más? ¿Qué más? Antes de la doctrina, ¿qué dice? De ti mismo. Y de la doctrina, porque si uno no tiene cuidado de uno, no va a tener cuidado de la doctrina. Eso es lo que está pasando hoy. En términos generales en la iglesia. No les importa la doctrina. Les importan las interpretaciones, les importa llegar de gente. Hay algunos que se glorían porque tienen mucha gente. Cuidado. Cuidado, el Señor no tuvo mucha gente. En el aposento alto, ¿cuántos había? ¿Millones? 120. 120. Y esos 120 llenos del Espíritu Santo llegaron al mundo, multiplicándose, el mundo conocido del Evangelio de Cristo. Pero tuvieron problemas, tuvieron luchas, tuvieron tentaciones, hubo castigos, hubo caídas. Todo eso son advertencias. Hermanos queridos, mi experiencia. Yo quise tener estas palabras como una introducción. Se me acabó el tiempo con la introducción. Pero era una introducción bíblica, porque si no nos basamos en la Escritura, no hay caso. ¿Cómo el Señor maneja todo? El hermano Lovero contó, no salió de los hermanos libres peleándose, ¿no?
el Señor lo hizo mudar. Pero fue obra de Dios. Ya lo contó él, no lo voy a contar yo. Lo contaste, ¿no? Pero lo voy a contar yo. Si todo lo que ella ha vivido, tenemos que ir a vivir. ¿Quién lo manejó? ¿Quién, Señor? Mi experiencia es distinta, pero no contradictoria, porque el Señor maneja las cosas como quiere. Yo de chiquito iba a la iglesia bautista. Empecé en la iglesia bautista en la clase 1. Mis padres, brevemente me contaron un poco de mi vida. Es larga la vida para contarla un poquito. Mis padres se casaron en la iglesia católica. Y cuando yo nací, el primogénito, que era precioso, tengo fotos, me parece, ahora ya uno cambió, ¿qué va a hacer? Tenía una tía que era tan católica, se llamaba Rosa y era devota de Santa Rosa de Lima, y era muy buena, me quería. Y mi padre se convirtió en el momento que yo nací. Y mi tía le influenciaba a mi mamá para que me bautice escondida en la iglesia católica. Y después se convirtió mi mamá. Se convirtió con un ex cura. Algunos quizás lo yo nombrar, Jacinto Terán. Era un ex cura que fue pastor en la iglesia bautista en Morón. Se convirtió como un ex cura mi mamá. Entonces no me bautizaron. Ya me hicieron evangélico de chiquitito. Y empecé a ir me llevaba a la iglesia de chiquito. Y siempre cumplía, voy a decir algo a favor mío, puedo decir algo. No faltaba las reuniones. Nunca. Iba a la escuela dominical, iba a la reunión de la noche, iba a la reunión de oración, y era muy jovencito, mucho más joven de muchos que están acá. De chiquito no. Cuando pedí la oración, ahí ya, siempre me levantaba. Bueno. Y pasó el tiempo. Después hubo lío. Me convertí en un líder de un grupo de jóvenes como de 50. Entonces el pastor, como vio el peligro, me dio el olivo por sedicioso. Ahí estaban los papás de Vicky. ¿Qué edad tenía? Y tenía 22 años. Pero yo antes ya estaba siendo Dios diablo. Pero tenía 22 años. Y los papás de Vicky ya enojados también por la iglesia, porque había lío, en todas las relaciones se habían apartado. Y yo me apartaron. Y me fui a otra iglesia bautista, cercana, sin carta, sin recomendación, sin nada. Lo único que dijo, mira hermano, yo vengo, no quiero tener rencor para con nadie, quemé todo lo... porque había hecho cartas, yo soy de las cartas, ¿vieron? En aquel entonces rompí todo, quemé todo. Me tomaron por testimonio. Ya en aquel entonces. Bueno. Y de ahí, con el papá de ella, trabajábamos juntos en Suiza. Y otro hermano, que era acá de Casero, vivía acá, a una cuadra. Trabajábamos en Suiza. Que era hermano libre de la iglesia de Tinogasta. Y bueno, trabajando. Por el tema Biblias, este hermano se fue de la iglesia de Tinogasta y vino con nosotros. Fue miembro fundador y después se fue de vuelta. Bueno, ¿ves? Quisimos que no se fuera y se fue igual. Pero no lo echamos. Y mientras tanto, este hermano y yo le hablábamos a él en los viajes porque íbamos al tren juntos, al centro. Íbamos a la oficina, los tres trabajábamos en Suiza. Y le dábamos con la cabeza a Nelson. No está Nelson ahora, pobre, está descansando. Y Nelson fue una vez a la calle Vela, con coca. Bueno, ya de ahí no se faltaron nunca más. ¿Y qué pasa? Yo vivía acá a 3 cuadras, en Bonifacini, al lado de una quinta de flores, y más allá estaba la capilla del cura. Los padres de Vicky estaban buscando una casa, viviendo en San Isidro. Una casa por el diario, ¿dónde la encuentran? A 3 cuadras de mi casa, donde viven ahora. A 3 cuadras justo. Así que fíjense cómo el Señor manejó las cosas. Ahí estamos.
Y ahí empezó Siria la obra acá, con los chicos, como ya sabemos, y bueno, y después seguimos con reuniones de mayores, después aparecieron los bichos, este chiquitito también vino con el padre, me acuerdo siempre estaban ahí, y Rubén también en la iglesia de Bautista del otro lado. Un día me contó una anécdota Vladimir. Hay tanta anécdota para mí. El pastor llegaba tarde siempre. Y un día llegó temprano. Y no había nadie. Y cuando llegaron todos le dio por la cabeza. ¿Dónde iban los padres de él? Son anécdotas que hay que reírse un poco, pero fíjese. Bueno, y el Señor los trajo acá. Los fue trayendo. Y así la obra. Entonces, bueno. Yo estaba, pero antes de eso, yo estaba en la iglesia bautista donde me había ido, que tenía un tío mío, porque allí, en esa iglesia, había un primo de Armando Di Pardo, Leonardo Di Pardo. Era diácono de la iglesia, donde yo estaba. En la primera iglesia que me he metido en el Olivo, 2 años antes, yo, confabulado con los jóvenes, hice saltar no sé cuántos diáconos. Entre ellos estaba Leonardo Di Pardo, que se fue, y un tío mío. Yo les cuento lo que era, ¿eh? Los otros no eran santitos tampoco, ¿no? Pero yo asumo mi responsabilidad. Y bueno, ¿qué pasa? Cuando me echan a mí, me voy con ellos. Que yo me había peleado, había un lío de familia bárbaro. Bueno, nos amigamos, estamos todos ahí. Viene el grito de alerta. ¿Saben lo que es alerta? Ustedes saben que hubo un movimiento alerta en la década del 50. ¿Alguno no sabe qué era alerta? ¿Para qué surgió? ¿Alguno lo sabe? ¿O lo saben todos? ¿Lo explico brevemente? Don Roberto lo explicó la otra vez, pero... Bueno, el tema era este. Nosotros creíamos que con la Biblia en la mano, con distintos nombres, distintas iglesias, éramos todos fieles. Que la única diferencia que había que algunos bautizaban a los chicos y no le dábamos tanta importancia a eso. Y que algunos tenían un gobierno de la iglesia tipo pastoral, que el pastor así y deshacía, y otro era un presbiterio, y otro era congregacional tipo democrático. Como a veces suele pasar entre nosotros. Cuidado con la democracia, que es más peligrosa que la otra. Porque en vez de mandar más uno, manda más todo. Ese es el peligro. Y entonces llega el grito de alerta. ¿Por qué? Por el modernismo. El modernismo era lo que negaba la Biblia. No esta Biblia, porque todos teníamos esta Biblia. Hasta los testigos de Jehová tenían esta Biblia. Todos teníamos esta Biblia de 1909. Pero estaban las doctrinas modernistas, es decir, libros que negaban la doctrina de Jesucristo. Y se enseñaban en los seminarios. Les dijo la verdad fue Armando Di Pardo lo que estaban haciendo. Y le dijo si no les daba vergüenza vender esos libros que tenían por inmunda la sangre de Cristo. Ese fue el movimiento alerta. Entonces convocaron una reunión de pastores y de hermanos libres también separadamente, pastores bautistas y hermanos libres que eran ancianos. Vinieron unos cuantos de la calle Federico La Cruz. Todos aplaudieron. Pero cuando hubo que poner la cara, 2 o 3 bautistas la pusieron y después ya no la pusieron más. Y entonces se escuchó el grito de alerta a lo que éramos de segunda mano o segundo plano, que éramos, qué sé yo era, no me acuerdo qué era en ese momento, si secretario de la escuela dominical, otro era superintendente, otro era diácono. Y entonces vino el movimiento alerta con una proclama, decía, del modernismo, y yo no sabía nada. ¿Qué es modernismo? ¿Qué es esto? Modernismo no el modernismo de la vestimenta, que eso tenemos que tener cuidado, va. Pero no, el modernismo es que negaba la Biblia, que decían que Cristo era hijo de José y María, que la sangre de Cristo no me salvaba. Y lo vendían los hermanos libres, lo vendían los bautistas, lo vendían... Casi todos esos libros venían de fuentes metodistas y luteranas. Y entonces nosotros no sabíamos nada. Entonces el movimiento alerta fue justamente para gritar alerta, que viene el diablo vestido de oveja. Como dijo Cristo en el sermón del monte. ¿Qué dijo el Señor? Guardado de los falsos profetas
en el capítulo 7 de San Mateo, que vienen a vosotros vestidos ¿de qué? De oveja, más de dentro ¿qué? Son lobos rapaces. El Señor mandó eso. Y los hermanos de Alerta, con Armando, con Don Liborio, con José María, las hermanas, Rodolfo Alsina, que estaba acá, miembro fundador de esta iglesia, nos abrieron los ojos. Cuidado con esto. No lo podíamos comprender, no lo podíamos creer. Nos mostraron las pruebas. Entonces, amaban la palabra de Dios. Ustedes imagínense ahora, acá y en Villamó, Coronado, juntos todos, ponemos una librería de la zona, ¿no? Librería de venta de libros. Y empezamos a vender libros que dicen que la sangre de Cristo no me salva ni me limpia de mis pecados, que Cristo es hijo de Dios, no es hijo de Dios, que es hijo de José, que el hombre viene del mono. ¿Qué dirían ustedes? ¿Qué me harían a mí si yo permito eso? Díganlo. Bueno, eso era. Quedamos estupefactos nosotros, porque no entendíamos nada. Yo tenía una inclinación, estando en los bautistas, de que no tenía que haber denominación. Tendríamos que ser todos uno. Pero más que eso no comprendí. Había sentido el llamado de servir al Señor a los 16, 17 años en mi corazón. Pero fíjese lo notable, había un seminario bautista que hoy es uno de los más grandes, que está en la calle Ramón Falcón y La Carga, o Bolaños, que todavía no estaba edificado, estaba por ese lado. Y yo nunca tuve inclinación de ir a prepararme a él. Podía haberlo hecho, pero no hay caso. Yo sentía que el Señor me llamaba, pero no para prepararme ahí, nunca quise. No sé por qué. Bueno, perfecto. Eso se durmió un poco en mí, el llamado. Pero ¿qué pasa? Cuando vino el grito de alerta, se despertó. Yo quiero servir al Señor. Me anoté en la escuela bíblica, inmediatamente. Y ahí empezó la otra lucha. Lucha tras lucha. Cuando empecé a ver lo grave que era tomar la palabra de Dios en las manos, la reverencia, el amor que había que tener, el cuidado que había que tener, que no era una cuestión de bla bla, de palabrerío, yo dije, no, yo no estoy para esto, yo no tengo dónde predicar. Me quería ir. Y acá a 3 cuadras, los hermanos libres hacían reuniones familiares en la fábrica Vaz, no sé si acá entonces se llamaba Vaz, donde está este hermano, el padre, donde están los Aaron Wiesen allá, Masuello. Estaban ellos. Y fui a una reunión, me invitaban a predicar, yo vivía en Bonifacini, me invitaban a predicar en reuniones familiares que hacían a la noche, en un viernes. Y predico, me acuerdo siempre, casi nunca me acuerdo de los temas, ¿no? Pero la última me acuerdo, la Santísima Trinidad en la eternidad, mira que era. Y yo era un pichón. Se manifestaron 2 personas sin pedir manifestación. Cuando yo tenía duda de que yo no tenía ni dónde predicar ni nada. Y ahí el Señor me contestó. Y de ahí nunca más tuve dudas. De que Dios me llamaba, ¿no? Tuve dudas de largar un poco, sí, de si me quiero jubilar. Eso sí, últimamente. Pero de que Dios me había llamado, nunca más tuve dudas. Y ahí tuve que pagar el precio. Porque fui a la escuela bíblica y dije, todo lo que salimos de la iglesia bautista, qué valiente, me fui. Sí, vení, fuimos a la escuela bíblica. Ustedes salieron de los bautistas y ahí empezó el Roberto. Roberto ya le había pasado antes, porque era el primero. Después se organizó la escuela bíblica. Y un día Armando dije, mire, todos los títulos profesionales que tienen todos ustedes, tírenlo por la ventana, no sirven para nada. Pues mira qué recibimiento. Yo no tenía ni medio título, pero había otros que tenían. Y bueno, 8 años de cruz, querido. 8 años de cruz. Por eso uno ama la escuela bíblica. Y aunque nos equivocamos muchas veces, piensen en la escuela bíblica. Tienen que prepararse. Necesitan prepararse, hoy más que nunca. Yo una vez dije, la escuela bíblica no es necesaria. ¿Sabe por qué? Porque si todas las iglesias cumplieran y tuvieran todos los dones que dice la palabra que tienen que tener, no sería necesario. ¿Cuántos dones tienen que tener las iglesias? ¿Cuántos ministerios?
Lean Efesios 4:11 ahora mismo, por favor. Todas las iglesias tendrían que tener eso. El que lo tenga, que lo lea. 4:11. Y él mismo dio unos ciertamente apóstoles, y otros profetas, y otros evangelistas, y otros pastores y doctores. Bueno, después sigue para perfección de los santos, después lo puede leer. Cada iglesia, para ser perfecta, tendría que tener todo eso. Menos apóstoles, ¿no? Los apóstoles ya lo tenemos, están acá. Apóstoles y profetas de la Biblia. Todo eso tendría que tener cada iglesia. Doctores, pastores, evangelistas. ¿Y qué más? Doctores. Doctores, pastores, evangelistas, profetas. Tendríamos que ver qué son los profetas. Son predicadores. Todo eso tendría que tener cada iglesia. Ahora, ¿tenemos todo eso en cada iglesia? En algunos lugares de culto no tenemos ni quien presida. Fíjese, en otros lugares acá si hay un pastor con alguno de los dos. Y ahí raspando. Yo no quiero despreciar a ningún pastor, cuidado. Me estoy hablando de mí mismo. En muchos lugares tenemos varias iglesias, avanzadas misioneras. Tenemos anexos que siguen anexos, porque no sienten. ¿El oído dónde está? De los que están ahí. En cada alguno, algunos mejor, que no escucharon, porque después se fueron y hicieron cada lío. Más vale que se vayan de encargados y no de pastores. Pero esas son las realidades. Entonces acá está la necesidad de la escuela bíblica. La bandera del testimonio era alerta, gritar alerta contra los lobos. Pero luego también el testimonio no es un testimonio de división. Cristo no dijo, Cristo no oró por la unidad. Pero acaso no dijo, vine a meter división en el mundo. No dijo, vine a separar. ¿Se acuerda que lo dijo? Hoy estarán divididos el padre, no me acuerdo el parentesco que puso, no importa. La hija contra el padre, la madre. ¿Por qué? Por el Evangelio. No es que él quería la división, pero hay una división espiritual y bíblica. Es apartarse de toda especie de mal. Eso no quiere decir que vamos a despreciar a los familiares que no son creyentes, cuidado, No, estamos hablando de la iglesia. Estamos hablando de los miembros de la iglesia. Estamos hablando de los que son dirigentes de la iglesia. Hay dirigentes de la iglesia que tenemos que decir, querido, vos no podés seguir en este puesto, o en este cargo, o en esta responsabilidad, por esto. ¿Y qué ocurre? Nos falta oración, nos falta entrega. Nuestra historia, bueno, en aquel momento éramos pocos, era la iglesia en la calle Vera, allá primero, después fue Federico Lacroce, una congregación en La Plata, los anexos acá, anexo en Quilmes, después se unió Gutiérrez, se unió Necochea entero, bueno, pero tenían sus obreros. Pero luego se fue extendiendo el Evangelio. Ahora, donde va un hermano a vivir, lejos, a Arallizo, por ejemplo, ustedes lo conocen, Arallizo, está desesperado, no sabe dónde ir, está en una barriga. Y quiere que abramos algo allá. Y bueno, compraremos una avioneta, qué sé yo. Entonces, le tenemos que decir a Heraldo, que está más cerca, o a Leonardo, hagan algo. De vez en cuando vayan a una vez por mes a tener una reunión familiar. Porque fueron a una iglesia, se escandalizaron. Eso es lo que es distinto al tiempo nuestro. En el tiempo nuestro no estaba tan avanzada la corrupción espiritual. No estaban estos locos con las baterías y con las lenguas. Estaban resumidos en su propio grupo. Pero ahora invadieron todas las denominaciones. No solo las denominaciones, invadieron en parte el catolicismo también. Los metodistas que no creen, que son incrédulos, también andan con... No, algunos, no todos. Entonces, el hermano que se va a vivir a otro lado, no sabe dónde ir. Va a un lado, no puede ir. Le dije a una hermana de acá, ¿por qué no podríamos buscar un lugar allá cerca de tu la hermana Ana, ¿cómo se llama? Ana Ferrari? No, dice, yo quiero venir acá, aunque tome 3 colectivos. Uno quiere ayudar al pobre porque no sabe cómo hacer. Ese es el cuadro que estamos viviendo hoy, querido.
mucho más grave que cuando nosotros estábamos hace 50 años, ¿no? Con Roberto y los hermanos Poletti, Marino, etcétera, los hermanos de Hispano, mucho más grave ahora. Pero en aquel momento, las iglesias fundamentales rechazaron la verdad. Y no se puede de balde rechazar la palabra de Dios. No, alguien acá de Palomar nos dijo, ¿por qué no se dedican a predicar el Evangelio? Así nos dijo. Era muy amigo de Rodolfo Alcina. Petrini. No sé si murió el Petrini. ¿Saben por qué nos dijo? ¿Por qué no se dedican a predicar el Evangelio? ¿Saben lo que quiso decir, no? En vez de meterse en estas cosas de doctrina, de pelea, ¿por qué no predican el Evangelio? Estos son los riesgos y estos son los problemas. Entonces, hermanos, ahora estamos en esta disyuntiva. El diablo nos va a atacar. Fíjense si nos está atacando. Yo creo que tenemos que tener un correo electrónico, no digo semanal, pero quincenal, para informar los motivos de oración entre todas las iglesias, aún de enfermedad. La familia Sardá tiene 3 o 4 candidatos a operación. Fíjense, me hablan el otro día Alfredito, dice tienen que operar. Yo le estaba hablando de domingo y aparecen por todos lados. Aún enfermedades, Dios permite. ¿Por qué permite? ¿Por qué no nos guarda? Yo creo que nos guarda, siempre nos guarda. Pero Dios tiene permisos, nos da permisos. Permite que el diablo avance también. Entonces, ahora la bandera, escuché, la bandera no es nuestra. Has dado a los que te temen bandera que hacen por la verdad. ¿Cuántos años tiene ese texto? ¿Cuántos años tiene? ¿Se acuerdan cuántos años tiene? 3000. En aquel entonces había que levantar la bandera por la verdad. ¿Qué pasa hoy? Hoy todos somos verdaderos. Fíjense lo que está pasando. No nos extrañe que una iglesia que le roba llamada iglesia, que le roba la plata a la gente descaradamente, esté lleno de gente. Porque hay errores, hay turbación, hay confusión, el diablo ha avanzado en una manera inusitada. No nos damos cuenta. Entonces, nosotros somos un grupito. Pero gracias a Dios que el Señor nos está dando pruebas de que tenemos que seguir adelante. Adelante, dando el testimonio afuera. Una vez le escribí a hermano en el año 69 y le dije, hermano, esta iglesia necesita el testimonio adentro. ¿Sabe lo que es decir eso? Estaba hermano en Estados Unidos. Yo conocía bien algunas cosas. Necesita el testimonio adentro. Para afuera, somos campeones. Reuniones especiales, congresos, hacer esto, hacer lo otro. Necesita adentro. Necesita afianzar la doctrina del amor fraternal, de la unidad. Hicimos lo que pudimos. Hoy estamos sufriendo. Esas son las cosas. El Señor nos está llamando. Esdras inquirió y preparó su corazón para buscar la palabra de Dios. Josías, creo que fue Josías, ¿no? Cuando escuchó la ley, que no la conocía, rasgó su vestido, porque dijo, hemos pecado. Entonces, hoy el Señor los llama a ustedes. ¿Dónde está el oído de ustedes? Yo dije que iba a dejar una para preguntar. ¿Puedo dejar un poquito? ¿Dónde está el oído? Y el oído está en el registro civil porque me tengo que casar. Está bien, cásese. El oído está porque tengo que tener un hijo. Está bien, pero tenemos 2 oídos. Pongamos uno ahí y el otro escuchando al Señor que nos está llamando. Ahora cuando se me arreglen todos los problemas, yo voy a servir al Señor. Espera sentado. Una vez un hermano muy amado, mucho más viejo que yo, que era del suroeste también de allá, y cuando me jubilo voy a servir al Señor. Se jubiló, siguió siendo a la iglesia, era fiel, en ese sentido era fiel, iba a la iglesia,
pero se jubiló y no dedicó solo su tiempo a servir al Señor. Era lo mismo. Porque cuando te jubilás después, ya está medio... Y claro, ahora, como dice la palabra, el espíritu está presto para la carne, enfermo. Dígamelo. Pero todavía tengo fuerza. ¿Y qué decir? Gracias a Dios por eso. Es el Señor que nos da fuerza. Pero querido, mire, si estamos siendo fortalecidos, nuestro hermano Roberto y otros hermanos, Dick, que no da más, la pobre, la señora, no hablé, estamos luchando contra el cuerpo. El Señor nos tiene que estar dejando porque necesitamos que el Señor necesita ustedes. Pongan su oído, escuchen la voz de Él. El Señor nos llama, Él es fiel. Después de tantos años y tantas experiencias con la denominación y tantas experiencias después, porque hubo tentaciones, primero quería dejar, después me costó ensamblarme con la iglesia en Buenos Aires. Fui 8 miembros de la iglesia en Buenos Aires. Y claro, yo en la denominación hacía una cosa y él lo hacía otra. Pero para hacer esto, nos costó. Pero ¿saben lo que tiene que costar? Entregar la carne, entregar el corazón. Decir de verdad, con Cristo estoy juntamente crucificado y vivo, no ya yo, más vive en Cristo en mí. Y esto no es para un día, es para siempre. Llevando siempre la muerte de Jesús en el cuerpo, para que la vida de Jesús sea manifestada en nuestros cuerpos mortales. Querido, que Dios les bendiga. Esperamos de usted, esperamos del Señor hasta la vez. Vamos a rectificar. Dios es fiel. Y créanlo, no están aquí de casualidad. Hayan venido por hogares cristianos, o hayan venido de otro lado, o hayan venido del mundo. No están aquí de casualidad. El Señor los trajo. Así como movió los hilos hace 50 años y más. Mira, hermano Dick, se recorrió todas las iglesias a y por haber. Cuando cayó con nosotros, se quedó. No porque era mejor, porque estaba buscando. Y la cosa. Que Dios le bendiga, hermano. No sé si alguno quiere hacer una pregunta. Yo tengo una pregunta. Esa reunión que usted mencionó, que el Señor le contestó y que nunca más duró, que el Señor lo estaba llamando. No sé, usted tenía 24 años. ¿Cuánto hace? No, digo, ¿usted cuántos años tenía? Yo tenía hace 53 años más o menos. ¿Cuánto años tenía? No lo puedo calcular. Que ahora tengo 76 años. Ya me hicieron decir de edad y todo. Sí, 23, 24. Con ese lado de 23 años, cuando usted tuvo esa respuesta del Señor, ¿qué pensaba que el Señor iba a hacer con usted como instrumento? En el momento que entré en la escuela bíblica y di mi testimonio, porque teníamos que decir qué sentíamos, en qué servir al Señor, yo hablé del pastorado, pero hablé también que sentía el ministerio misionero o evangelista. Pero ese fue el sentir mío. Esto fue posterior, ¿eh? Yo después tuve la tentación de decir, no tengo don de predicar, nada. Y esa noche justamente pasó eso. Sin pedir manifestación y tomando un tema doctrinal que no era de evangelización. Se levantaron 2 personas y manifestaron entregarse a Cristo. Es como si el Señor me hubiera dado una cachetada, porque no es que yo lo busqué. ¿Entienden cómo es? Ahí no dudé más. Y tendría 23, 24, 25 años más, ¿no? No puedo hacer los cálculos, no me da la cabeza. No tengo la computadora. No dudé más del ministerio, ¿eh? Después tuve que esperar los años respectivos, las etapas que el Señor muestra. ¿Alguno quiere hacer alguna otra pregunta? Si puedo contestarla, la contesto, y si no, digo, no puedo. El movimiento Alerta fue el único que se despertó contra eso. ¿No hubo ningún otro movimiento más que se haya juntado o hermanos fieles que hayan tomado esa posta? No.
hubo algunos hermanos sueltos, como nosotros, que ante el grito de alerta después nos juntaron. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Acá está. Yo traje el video. Esto fue en el 52. Esta es la refutación a los bautistas, porque los bautistas, cuando surgió el movimiento alerta, como tocaban, el movimiento alerta tocaban intereses altos de los pastores, que tenían convivencia con pastores modernistas, tenían una asociación de pastores interdenominacional. Entonces ahí estaban los pastores que creían como nosotros, y pastores de otras denominaciones que creían que veníamos del mono, que el Génesis era un cuento, que Cristo no era hijo de Dios. Y se juntaban todos. Y le dijimos, acá se le dice, eso está mal. No porque está mal porque se nos ocurre a nosotros, porque la palabra de Dios dice, no os juntéis en yugo con los infieles. ¿Quiénes son los infieles? Claro, la palabra infiel tiene muchas acepciones. Yo puedo ser infiel siendo creyente en algunos aspectos. Pero cuando dice no juntéis en yugo con los infieles, dice, ¿qué concierto el templo de Dios con los ídolos? Está hablando algo espiritual. Entonces estaban en contra de la palabra de Dios. Mire Billy Graham. Billy Graham cuando empezó dijo, en mi equipo no quiero modernistas, quiero fundamentales, nada más. Al poco tiempo, hasta quiere los católicos adentro. Ahí está la claudicación, ¿ves? La claudicación de los fieles permite, o de los creyentes, permite que se metan los modernistas. En el seminario, antes estaba en la calle Camacuán, no sé si estaba, en metodista, iba la hermana Elena de Cantos, la hermana del padre, ¿no? Allá. En el cuadernito que se veía, hablaban de la evolución y que el hombre vino del mono. Cuando lo vio Don Liborio casi se lo come crudo. Pero no lo sabían eso. Nosotros menos lo sabíamos. Cuando nos enteramos, empezaron a echar cosas. Entonces, en el movimiento alerta, algunos se entusiasmaron de los que eran de otra iglesia. Pero cuando le apretaron las clavijas, ahí quedó. ¿Por qué? Porque había mucho que perder. Un pastor que era mantenido por la denominación, si se ponía con nosotros, así como me dieron el olivo a mí me dieron el olivo, no me pagaron indemnización. A esto no le pagaban nada. Y entonces esa es la cuestión. Es lo que dice Pablo, cuyo Dios es el vientre. ¿Sabes lo que es el vientre? Es la comida, es la plata, es los intereses. Entonces hubo muy pocos con nosotros. Y después se fueron. Y quedamos los de segunda mano. Los marinos y los policías ya en La Plata eran importantes en la iglesia bautista. Pero se tuvieron que ir. Nosotros, bueno, no éramos tan importantes acá, yo era bastante, un poco más joven, pero el pastor me había visto algo para ponerme de líder con los jóvenes. Aunque era medio belicoso, pero era un poco firme y tenía lío con los jóvenes. Y era una iglesia bastante grande. El joven tenía un coro de 40, 50. Entonces imagínense, un día hicimos un partido de fútbol y nos agarramos todas patadas. Mira, y había que ser líder. Y hasta me pusieron capitán del equipo. Vamos. Entonces el pastor dice, más o menos, puedo confiar en este. Pero vino este grito y ya otro que fauló. Yo le tuve que decir en plena asamblea al pastor, ¿usted recibe la revista tal? Sí, esa revista está llena de inmundicias espirituales. Y el pastor se tuvo que callar la boca. Adelante en plena asamblea, tenía 23 años. Entonces, le digo la edad, ¿sabe para qué? Para que no crean que esto es cosa de viejo. Jeremías era joven, Pablo era joven, Timoteo era joven. Mi hermano en aquel entonces era más viejo que nosotros, pero era joven también. Y había que enfrentarse. No es que teníamos odio contra los hermanos, al contrario, teníamos pena. ¿Cómo nuestra iglesia unida? Esa fue la cuestión. ¿Cómo los excomulgaron? Acá está la resolución bautista. Nos excomulgaron como peligrosos. Así que nosotros que gritábamos, cuidado que viene el lobo, éramos los peligrosos. Los lobos no. ¿Entienden cómo es? Y yo tuve una experiencia, porque cuando yo leí la resolución, hace poco lo dije, la resolución
bautista del año 52 era. Yo, si ahora soy medio burro, en aquel momento era peor. Y yo leí y dije, los bautistas no dieron con todo. Y hermano me dice, espera, quédate. Y empezó con José María a escribir todo esto. Deshizo todos los argumentos bautistas, los deshizo. Pero con esto. Acá está. Refutando, ustedes yo sé que no, la mayoría no lo tienen. Lo tienen que tener. Yo en esto me autocritico. Esta literatura ustedes la tienen que tener. A veces buscamos literatura afuera porque por esto y por otro estamos llenos de literatura que ustedes tienen que tener. Hay algunas que son muy profundas. Yo admito que muchos libros de Armando son de alta escuela. Sí, pero hay también literatura que ustedes tienen que tener, especialmente hechos concretos que han pasado. Acá están las cartas de renuncia nuestras. También, los que renunciaron de varias iglesias de Buenos Aires y los de La Plata, con los argumentos. Y esto da la base a lo que luego fue, no puede haber verdadera unidad si no hay una verdadera separación. ¿Me entiende cómo es? Porque si no, Cristo en el Juan 17 oró por la unidad y oró por la separación. ¿O no? No dijo, no son del mundo, no te ruego por el mundo. Ahí está la separación. ¿Alguna otra pregunta? No sé si... Al final no me acuerdo ni qué preguntar. Así tan joven como era, ¿no? Yo me pregunto, ¿alguna vez tuvo la tentación eso de dejar todo y ir al mundo, digamos? No. La tentación que tuve era abrumado, y eso fue recientemente. Abrumado por el trabajo, por los problemas, por la cantidad enorme, porque cada día, cada semana se van acumulando problemas entre nosotros. Y a veces tenía momentos de arranque. Yo el otro día lo dije acá, es decir, no quiero saber más nada. Y me levanto del escritorio y me voy, y después le pido perdón al Señor, porque me abruma por la necesidad de obreros, porque esta obra y la obra que tenemos internamente tendría que haber el doble de obreros de lo que hay por lo menos, y capacitados. ¿Quién nos puede capacitar? El Señor. La escuela bíblica está para eso, para ayudar, pero la escuela bíblica no otorga dones, no otorga pastorales, no otorga puestos, prepara, y es indispensable. Fíjense, le estoy diciendo, hoy en día prácticamente la escuela bíblica es indispensable. Si uno quiere servir al Señor como necesita servirlo, tiene que venir a la escuela bíblica. Es indispensable no para que ustedes sean fieles, ojo. Indispensable para que sean fieles, tienen que entregarse al Señor, humillarse, tener una vida de oración y de entrega. Pero hoy en día, con la cantidad de situaciones que hay, la cantidad de trabajo que hay y la necesidad de capacitarse como nunca, la escuela bíblica es indispensable. Es indispensable. Entonces les pido que miren esto, oren esto. Y yo no estoy haciendo propaganda por mí en la escuela bíblica, porque cada vez yo me estoy separando un poco más de la escuela bíblica, porque ya hoy tendría que estar en Quequén y estoy acá. La otra vez tuvieron otra reunión y no estoy. La última vez de la escuela bíblica tampoco fui. Así que no es que le estoy diciendo venga a la escuela bíblica porque estoy yo. Cada vez estoy menos. Pero estoy. Porque sé las cosas que pasan y estoy orando y estoy intercediendo por los hermanos que están con este ministerio santo, supliendo lo que hay carencias en la parte eclesial. Bueno, no sé. ¿Alguna pregunta más? Yo le diría a los jóvenes, aunque creo que la lo dice ella también, pero los jóvenes de nuestras iglesias tienen un privilegio que realmente no lo tienen otros. Y
ese privilegio que no lo merecemos, porque tampoco lo merecimos nosotros cuando fuimos jóvenes, ¿no? Hay que tratar de guardarlo en el corazón y darle gracias a Dios donde estamos. Yo cuando llegué a la iglesita en Buenos Aires, que decía siempre don Liborio, somos tan poquitos que no somos dignos de ser llamados iglesia. Pero escuché de él la palabra de tal manera, tan profunda, que le dije a mi esposa, éramos recién casados, que aquí no nos vamos más. Y la obra comenzó a crecer. Él decía siempre, vuestros ojos lo verán. Éramos tan poquitos, vuestros ojos lo verán. Hoy vemos cómo se ha extendido la obra del Señor, pero también vemos de que ya mayores nos vamos yendo, y si el Señor se tarda todavía en venir, ustedes son los responsables de llevar adelante la obra y de lo que el Señor nos ha dado y le estamos dando en su bendita misericordia. Pero tenemos un privilegio, ¿eh? Y no es que, bueno, hay muchas iglesias buenas y fieles, pero el Señor nos ha dado un testimonio, que es el testimonio de la verdad de la palabra de Dios, la cual tenemos que defender. Así nos mandó el Señor, ¿no? También de sus palabras. Bueno, y lo que decía el hermano, tampoco quiero que interpreten que ustedes nos tienen que reemplazar a nosotros. No, ustedes tienen que hacer la obra que el Señor les da ahora. No hay que esperar que se muera uno para reemplazarlo. No, ahora. A veces dice, no, ya tenemos pastor. Yo dije, ojalá, alguno que... Bueno, no quiero decir ciertas cosas, ¿no? Que hay problemas porque hay dos que tienen candidatos a ser pastores. ¿Y por qué no son los dos? Ojalá en la zona nuestra hubiera 10 pastores. Si les sobra alguno, mándenlo para acá, decía el Señor. Lo que el Señor da, hay que agarrar todo, hay que tomarlo. Estamos hablando de pastores, de ministros, de enseñadores, de predicadores, de todo. No es cuestión de competencia. Mire, justamente hoy le mandé un texto a los de Filipenses, que dice la lucha en Filipenses, justamente, en los últimos versículos, que estamos puestos para esta batalla, ¿no? Y después dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Nada. No tengo que hacer algo para que me vea el otro, o tomar protagonismo. Algunos, lo que hago yo, aparece por todos lados. Lo que hace el otro, ahí está, atrasado. Bien, mandamos una nota con la ayuda del Señor el 7 de junio. Hay iglesias que después de 2 meses dieron fotocopias. Cuando le pedimos a los obreros, le estoy criticando a los obreros ahora, ¿eh? Adelante ustedes, porque la verdad hay que decir. Cuando el mismo sábado, 6 o 7, dijimos, al otro día no tenemos que decirlo en las iglesias. Y algunos mandaron fotocopias casi 2 meses después. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Vemos que ahora estamos hablando de obreros ya hechos, ¿eh? Entonces, todos tenemos fallas, queridos, todos tenemos equivocaciones, tenemos que redarguirnos, pero hay que hablar la verdad. ¿Sabe qué pasa? Algunos lo reciben bien y lo aplauden cuando uno habla lo que quieren escuchar. Pero cuando uno le dice lo que no le gusta escuchar, este es peleador. Yo sé que soy medio peleador, pero ¿qué vamos a hacer? El Señor me está cambiando, me está agarrando un poco de quietud. Pero es verdad. No podemos hablar del amor a expensa de la verdad. El Señor habla de la verdad y del amor juntos. ¿O no dijo eso? Siguiendo la verdad, el amor. No dijo siguiendo la verdad nada más. O dijo, tenga mucho amor y nada más. Siguiendo la verdad en amor. Y Armando dijo en un escrito, lo que Dios une no lo podemos separar. No se refería al matrimonio, en ese caso que también es. Dios unió la verdad y el amor. No se puede separar. No hay verdadero amor si no somos sinceros. Si no hablamos la verdad. Y cuando no se habla la verdad, sabiéndola, es porque no hay sinceridad. Ahora, uno se puede equivocar sinceramente, eso es otro tema. A veces por ignorancia uno se equivoca. Bueno,
Entonces viene otra advertencia. No apresurarnos a juzgar antes de conocer bien las cosas. Hay algunos que por inclinación propia, ya son una por naturaleza así. Enseguida ya juzgan. No, miren, nos hemos equivocado mucho. Antes de conocer bien, algunos dicen que escuchar las 2 campanas. Yo saben lo que digo siempre. Hay que escuchar el campanario completo, no 2 campanas. Y luego cuidado con los juicios. El Señor no prohibió el juicio, sino no juzguéis para que no seáis juzgados. Pero dijo, juzgad justo juicio. Es decir, que es muy delicado todo esto. Y hace a la convivencia de los hermanos, de las iglesias, la convivencia propia, con los obreros, con todos, con ustedes, con la juventud, con la niñez, todo. Siguiendo la verdad en amor. Bueno, me levanto, que no acepto. Que Dios le bendiga mucho, hermano. Primeros pasos, el Señor nos está llamando a obrar en su viña, así que tengámoslo en cuenta y oremos especialmente por él. Vamos a ponernos de pie para tener una oración.